Hoy vamos a desatar nudos, pero no cualquier nudo. Hoy vamos a desatar esos nudos que se nos hacen en la garganta, los nudos de nuestros miedos. ¿A qué es a lo que le tememos realmente? Y lo que esos temores revelan de nosotros. ¿Sabes qué? A veces sabemos a qué le tenemos miedo y otras veces no, pero el miedo no siempre es lo que parece. Detrás de esos temores siempre hay una historia, una herida, una verdad que casi siempre evitamos mirar de frente, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente de esos miedos. Así que bienvenidos al primer episodio de este viaje mental y emocional. Esto no va a ser un podcast cualquiera. Aquí yo quiero que no solamente hablemos, descubramos, porque nos pasa en muchas ocasiones que tenemos todo para ser felices y aún así se siente un vacío extraño, ¿no? Empecemos por definir exactamente qué es el miedo. En la psicología, especialmente en enfoques como el psicoanálisis, se habla de los mecanismos de defensa. Estos como reacciones automáticas que usamos sin darnos cuenta para protegernos del dolor emocional. Por ejemplo, cuando alguien ha pasado por situaciones difíciles o muy demandantes en su infancia, su mente puede haber aprendido ciertos trucos para no sentirse tan mal, como negar lo que le duele, distraerse, culpar a otros o minimizar lo que le pasó. Desde una mirada evolutiva, estos mecanismos se desarrollan con el tiempo como una forma de adaptarse emocionalmente, como si fueran una especie de escudo que la mente construye para sentirse segura cuando el entorno no lo fue. Por eso estos mecanismos de defensa no son malos en sí mismos, son como una especie de kit de emergencia emocional. Estos siempre los usamos cuando no sabemos cómo manejar lo que sentimos. El problema es que si seguimos usando estas mismas estrategias toda la vida, por ejemplo, evitar siempre el conflicto, esconder lo que sentimos, fingir que todo está bien, va creando una olla a presión dentro de nosotros y termina alejándonos de los demás. Y peor aún, retrasa nuestro autoconocimiento para poder empezar a utilizar herramientas que realmente nos liberen, que realmente nos permitan conocernos para evitar que nos sigan maltratando, que sigamos cayendo en las mismas relaciones tóxicas o nocivas. Así que, en resumen, los mecanismos de defensa que genera el miedo nos protegen en su momento, sí, nos ayudan a sobrevivir emocionalmente, claro, pero si no los actualizamos pueden terminar limitándonos. En un contexto más específico, tenemos varios mecanismos de defensa y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo uno, el mecanismo de represión. ¿Qué es? Cuando inconscientemente bloqueamos recuerdos o emociones dolorosas para no sentirlas. Por ejemplo, una persona que vivió una experiencia traumática en la infancia y no puede recordarla conscientemente, pero tiene síntomas emocionales, como ansiedad o miedos sin causas aparentes. El segundo, la racionalización. Este es justificar con lógica una acción o emoción que en el fondo nos duele o nos incomoda. Por ejemplo, cuando decimos, no me llamó porque seguro está ocupado, no porque no le importa, cuando en realidad sí me está doliendo porque no me llama, porque no me siento su prioridad. En el tercer puesto tenemos la proyección. La proyección es atribuir a otros sentimientos o deseos que en realidad son míos, pero no puedo aceptar, como una falsa imagen de la realidad, ¿no? Es como un delirio aparente. Volviendo a esto, que todo lo que es socialmente aceptable, eso sí es mío, pero todo lo que se considere doloroso o poco gratificante es ajeno a mí, no puedo ser yo. Ejemplo, pensar en ser infiel y tener miedo de que la pareja sí lo esté siendo, o proyectar su inseguridad por cualquier aspecto físico o de personalidad, comparándose constantemente con las personas cercanas a la pareja que le parecen atractivas. En el cuarto lugar tenemos la negación. Esta es eludir o rechazar una realidad complicada o dolorosa como si no existiera para no enfrentar el conflicto. Es una conducta inconsciente, pero puede resultar muy peligrosa, sobre todo en situaciones de adicción. Cuando se niega a padecer una enfermedad o asegurar que tiene el consumo totalmente bajo control, las personas de su entorno suelen darse cuenta de su autoengaño consciente, pero la persona que experimenta eso es para él es su auténtica realidad. Así se desarrolla, gracias a la negación, un mecanismo que evita conectar con el dolor o el enfrentamiento a un conflicto. De la misma manera, pasa cuando vivimos un duelo. Este es un mecanismo de fácil activación y se caracteriza por ser una de las fases por las que cruza precisamente un proceso emocional tan duro como el duelo. La negación simplemente evita aceptar la realidad para no experimentar el dolor que implica asimilar lo sucedido. En el ejemplo tenemos cuando peleamos con un ser querido y nos decimos, me da igual, pero ese me da igual es para evitar que nuestra autoestima se afecte. Otro ejemplo claro puede ser cuando estamos iniciando una relación y tenemos súper idealizada a la pareja
y nos negamos a reconocer conductas que pueden estar calificadas como las famosas banderas rojas, donde se cae en la permisividad de conductas dañinas, dolorosas, hirientes, de menosprecio, de trato hostil, pero que dentro de la negación favorece el crecimiento de un vínculo al que obstinadamente queremos aferrarnos para evitar enfrentar el abandono, para evitar enfrentar la soledad, el miedo e incluso a decepcionar a otros. En el quinto mecanismo de defensa tenemos la intelectuación, y es cuando usamos la razón y el análisis excesivo para evitar conectar con las emociones. Y esto es válido, pero igualmente usado en exceso cae en la evasión de la realidad. Ejemplo, cuando las personas pierden un trabajo, pueden evitar el dolor emocional de esta forma de rechazo, haciendo un análisis de tasas de desempleo o de la razón económica que tenía la empresa para entender por qué canceló mi contrato. Pero la intención real es no afrontar la emoción negativa que me genera este despido. Ahora, otro ejemplo es cuando la pareja es infiel. Y por no enfrentar el hecho, intelectualizamos la situación enfocándose en razones abstractas que no nos permitan dar lugar a la tristeza o al enfado. Este se activa reprimiendo emociones de ira, dolor, impotencia o angustia en el inconsciente, pasando toda la atención al pensamiento racional, por lo que desde el marco de un psicodiagnóstico es la manera en que mantenemos la distancia para neutralizar los efectos. Y como último mecanismo de defensa tenemos la desvalorización. Es cuando le restamos valor a algo o a alguien que en el fondo deseamos o nos afecta. Ejemplo, cuando decimos, "Bah, ni que fuera el mejor trabajo", pero en realidad nos está doliendo mucho que nos hayan rechazado o no haberlo conseguido. Bueno, pero ¿y cómo se relaciona todo esto con el desarrollo evolutivo? Desde la psicología evolutiva, estos mecanismos aparecen como respuestas a los desafíos del desarrollo. Especialmente aparecen en la infancia y en la adolescencia, cuando todavía no contamos con herramientas emocionales maduras. Por ejemplo, un niño que no recibe afecto puede desarrollar la represión emocional como forma de protegerse del dolor de no ser amado. O un adolescente que no se siente aceptado puede usar la proyección para decir que todos lo odian, cuando en realidad él mismo es quien se siente rechazado. Con el tiempo, y si no se procesan o no se desarrollan nuevas herramientas, estos mecanismos pueden continuar en la adultez y de esta manera pues va a afectar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y sobre todo con los demás. Por eso es importante saber cuál es el miedo real y cuál es el miedo aprendido o irracional. Ahora, el miedo real es la respuesta a la que se adapta biológicamente nuestro cuerpo ante un peligro presente, ante un peligro objetivo o inmediato. Está directamente relacionado con la supervivencia. ¿Y para qué sirve? Este tipo de miedo activa el sistema nervioso para que tomemos acción, para que huyamos, nos defendamos o nos protejamos. Es una respuesta sana del cuerpo. Identificarlo tiene características triviales, ¿no? Es obviamente proporcional a la situación. Tiene un fundamento lógico o tangible. Tú puedes ver lo que te va a suceder. Y lo mismo se disipa, se calma cuando el peligro pasa. Entonces, en los ejemplos, les puedo poner algo como, cuando vemos venir un auto hacia nosotros, y obviamente nuestra reacción es apartarnos rápido, ¿cierto? El segundo puede ser cuando estamos frente a un animal salvaje y que podría atacarnos. Entonces, también, pues nuestra reacción sería huir. Y el último sería como escuchar pasos extraños detrás suyo en un lugar oscuro y solitario. ¿Suficientes? Perfecto. Ahora hablemos sobre lo que es el miedo aprendido o el miedo irracional. El miedo aprendido, que también es llamado miedo irracional o miedo simbólico, no surge de un peligro real o un peligro presente, sino de expresiones pasadas, creencias limitantes o asociaciones mentales que hemos hecho a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se forma? Este se forma a través de la experiencia. Por ejemplo, si fuiste humillado en público alguna vez, podrías desarrollar el miedo a hablar en público. Por observación o cultura, si creciste en un entorno donde constantemente te decían el mundo es un peligro, puedes desarrollar un miedo generalizado a todo lo nuevo. Por traumas no procesados, por interpretaciones mentales distorsionadas. Si me equivoco, entonces todos me van a rechazar, ¿sí? Son creencias tuyas. Y las características es que no son proporcionales a una situación real, que no se basa en la posibilidad de algo negativo que esté ocurriendo, ni de una amenaza real e inmediata. Y sí, puede ser muy limitante o paralizante. Dentro de los ejemplos podremos tener como el miedo a fracasar. Aunque no haya una evidencia de que vamos a fallar, nos da miedo empezar algo por miedo a fracasar. Miedo a que no nos amen.
si mostramos nuestra vulnerabilidad. Si mostramos que de alguna manera también tenemos esa parte débil donde necesitamos ser queridos, necesitamos ser amados, entonces este miedo que no existe nos puede paralizar a no tener una relación. Miedo a salir de casa. Aunque objetivamente no haya ningún peligro, nos da miedo salir de la casa porque creemos que el mundo es tremendamente peligroso, ¿cierto? Y como cuarto ejemplo puede ser el miedo a hablar en público. No porque haya un riesgo físico, porque te vaya a pasar algo en la tarima, sino por la simple posibilidad de que te vayan a juzgar. Entonces, esos son miedos irracionales o miedos aprendidos. Durante la infancia y la adolescencia, desarrollamos formas de interpretar el mundo según lo vivimos o lo aprendemos. Si crecimos en un entorno inseguro, crítico o sobreprotector, es posible que hayamos empezado a ver peligros donde no los hay. Por ejemplo, si cada vez que expresábamos nuestras emociones éramos castigados, es posible que desarrollemos un miedo irracional a mostrar siempre lo que sentimos, aunque estemos rodeados de personas que sí puedan escuchar. ¿Y por qué es importante distinguirlos? Porque muchas veces vivimos atrapados en miedos irracionales como si fueran reales, lo que nos limita, nos sabotea y nos hace evitar situaciones que en realidad podrían ser seguras o valiosas. Reconocer esta diferencia nos permite cuestionar pensamientos, ¿sí? Es decir, podemos revisar si el miedo que estamos sintiendo es real o es un miedo aprendido. Nos va a ayudar a salir del piloto automático en el que estamos viviendo y a desarrollar la autocompasión suficiente en su medida justa con herramientas que nos ayuden a afrontarlo. Pero yo creería que para esto tendríamos que llegar a la pregunta poderosa, y es saber si ese miedo que estamos sintiendo nos está protegiendo de un peligro real o nos está alejando de algo que podría hacernos crecer. Para esto es importante entender cómo se forma el miedo en el cerebro. Inicia en el sistema límbico, que es el centro emocional. Es una red de estructuras cerebrales que se encarga de gestionar nuestras emociones, especialmente las más primitivas, como es el miedo, la ira o el placer. El segundo órgano que interviene es la amígdala, que es la alarma del cerebro. Está dentro del sistema límbico y es como un sensor de peligro. Cuando percibimos algo como amenazante, sí, algo así como un ruido, una mirada rara, un recuerdo doloroso, la amígdala se activa automáticamente. ¿Y qué hace? Lanza una señal de alarma que indica el peligro. Activa respuestas fisiológicas, aumentando el ritmo cardíaco, la tensión muscular, la sudoración y prepara el cuerpo para huir o defenderse. Es la respuesta automática y motora que va a tener el cuerpo. Como tercera medida entra la corteza prefrontal, el cerebro racional. Esta corteza es la parte del cerebro, a esta lo que hace es pensar, analizar y tomar decisiones cuando se activa la amígdala. La corteza prefrontal trata de evaluar si ese miedo es real o no. Cuando escuchas un ruido en la noche, la amígdala se activa. Tú te asustas, pero la corteza prefrontal entra y piensa, ¿será solo el viento o es un ladrón? Y bueno, dependiendo, entrará la calma o la reacción. ¿Cómo trabajan juntas? La amígdala reacciona rápido ante una amenaza real o imaginaria. El sistema límbico procesa esa emoción y puede generar recuerdos emocionales, para que la tercera, que es la corteza prefrontal, intente interpretar si la situación con lógica y decida si el miedo es justificado o no. Pero si la corteza prefrontal está activa y entrenada, por ejemplo, con terapia, meditación, autorregulación, puede ayudar a calmar la amígdala. Recordemos que, como decía Carl Jung, lo que no enfrentamos en nuestro interior lo vamos a encontrar como destino en el exterior. Ahora te daré varios ejemplos con casos de la vida real para que tú revises cuál puede ser uno de estos miedos ocultos que también te esté representando. En el caso uno, la mujer que tiene miedo al rechazo y nunca envía su currículo, nunca envía su hoja de vida. En realidad no le teme al rechazo laboral. Ella le teme a revivir la inseguridad de su infancia, donde tal vez nunca fue cualquier trabajo hecho por ella suficiente para sus padres. En el segundo tenemos el hombre que tiene miedo a estar solo, pero se sabotea en todas las relaciones. Realmente él no le teme a la soledad, él le teme a ser visto tal y como es. Y en el tercer caso, el adolescente que le tiene miedo a hablar en público. Y su miedo real no es ni siquiera al público, es a no ser aceptado, es a ser juzgado como en la escuela cuando fue humillado por participar. En el caso 4 tenemos a la mujer que le tiene miedo al fracaso. En este caso tenemos una chica llamada Clara
Ella tenía 32 años y trabajaba en una empresa desde hacía varios años. Siempre tuvo el sueño de ser emprendedora, de abrir su propio negocio, que era una pastelería, algo que le apasionaba profundamente. Y durante mucho tiempo estuvo formándose, ahorrando dinero, soñando con dar ese primer paso. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse, algo la frenaba. En su situación interna, Clara empieza a tener pensamientos como, ¿y si no funciona? ¿Y si nadie compra mis productos? ¿Y si invierto todo y termino perdiéndolo? ¿Y si hago el ridículo frente a los demás? Y fíjense, aunque podía tener todo el apoyo de algunas personas cercanas, el miedo al fracaso la paralizaba. Y no es tanto que no quiera intentarlo, sino que le tiene miedo a si no le va bien. Eso confirma las inseguridades más profundas que tiene, pensando siempre que no es lo suficientemente buena, que no es capaz y que no debe soñar con nada muy alto porque no lo va a alcanzar. Dentro de su conducta tenemos las postergaciones constantes. Revisa su plan de negocios una y otra vez, pero de tanto revisarlo nunca avanza. Justifica la espera con excusas racionales, pero en el fondo sabe que es puro miedo lo que la detiene. Ahora, las consecuencias. Se siente frustrada, estancada y con una creciente sensación de insatisfacción personal. No fracasa, no va a fracasar, pero pues tampoco va a avanzar. Todos y todas cometemos errores y eso es normal. Si esa decisión nos informa qué error fue el que cometimos, habremos ampliado los datos y estaremos en disposición de evitar ese error más adelante. Es lo que se llama ensayo y error y es un proceso normal en el aprendizaje. Lo decisivo es considerar que cometer un error es un fracaso. El concepto de fracaso, desde mi punto de vista, es más definitivo. Supone haber perdido la esperanza de ser capaz de volver a afrontar una meta. Pero hay un viejo y conocido proverbio que dice, el mayor fracaso es no haberlo intentado. Y fíjese por qué ahondamos aquí. Porque el miedo al fracaso en cualquier emprendimiento, en cualquier negocio, es muy similar al miedo a fracasar en el compromiso. No siempre se manifiesta en grandes catástrofes, sino en decisiones diarias que evitamos. Sueños que dejamos en pausa o elecciones que finalmente no tomamos por miedo al ¿y si me sale mal? Y ese es el tipo de miedo más común. Y es humano y es tratable y muchas veces no desaparece por completo, pero sí se vuelve manejable con trabajo interno, con autocompasión y con pequeños pasos de acción. En el siguiente caso, tenemos a Julián, que era un médico y quiso empezar a vender productos de salud natural por Instagram, Facebook, por sus redes sociales. Pero no se animaba porque siempre estaba pensando, ¿qué van a decir? Van a decir que ya no soy un médico serio, que solamente me quiero lucrar. Mis colegas van a pensar que me volví un vendedor de humo. Capaz pierdo mi credibilidad o respeto. Mis colegas van a pensar que me vendí. Y por miedo a todas esas opiniones, no lanza su idea, aunque sabe que podría ayudar a muchas personas y que le apasionaría este proyecto. Son pensamientos negativos, son pensamientos de no voy a ser capaz. Pospongo la idea, no publico nada en redes sociales y aunque tenga todos los productos listos y sepa que podrían ayudar a mucha gente, va a pasar horas editando un post, pero nunca lo va a subir. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que sus antiguos compañeros, jefes o incluso pacientes le juzguen por estar tratando de lucrarse con lo que conoce. Como consecuencia, se queda atrapado entre su vocación tradicional y su deseo de emprender, y no va a permitir mostrarse completo ni crecer como quiere. Todo por el miedo a no cumplir con las expectativas que otros tienen como debería verse un médico convencional. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al que dirán? Prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor es algo natural y útil. Nos ayuda a conocer, entender e interpretar el entorno. Esta capacidad de observación se activa especialmente cuando enfrentamos desafíos nuevos o situaciones de riesgo, permitiéndonos reaccionar con pensamientos y conductas que nos ayudan a adaptarnos o a resolver lo que ocurre. Este mismo proceso se da también en nuestras relaciones con otras personas. Estar atento a lo que hacen los demás y ajustarnos a lo que cada momento requiere puede ser una muestra de sensibilidad, empatía y capacidad de adaptarnos. Pero cuando esa sensación se convierte en un estado constante de alerta, en el que estamos todo el tiempo pendientes de cómo nos perciben o qué piensan de nosotros, puede volverse realmente un problema. Si nuestras emociones, pensamientos y decisiones empiezan a girar en torno a la opinión ajena, ese mecanismo adaptativo pierde su equilibrio. Deja de ser una herramienta de conexión para volverse una fuente de ansiedad o rigidez. En ese punto, estamos ya hablando del miedo al juicio de los demás, una preocupación constante que puede llevar a controlar cómo vivimos y hasta cómo nos expresamos. Las personas que temen al que dirán huyen de los conflictos y confrontaciones silenciando
o modificando sus opiniones y comportamientos en función de lo que esperan los demás de ellos. No atienden sus propios deseos y necesidades, no consideran si realmente quieren actuar de la manera en que lo hacen. Esta vigilancia constante sobre lo que se dice o lo que se hace con el fin de evitar el rechazo es emocionalmente agotadora y conduce a frustración definitiva y a pérdida de autoestima. Así que el problema surge cuando la necesidad de aceptación cruza las líneas rojas, esos límites razonables, y se convierte en una preocupación gigantesca. Y muy importante, en este camino dominado por un entorno que hace actuar de acuerdo con lo que se espera de nosotros, sin importar si estamos de acuerdo o no, dejamos de ser fieles a quienes somos en realidad. Aunque puede parecer un reto difícil de superar, no es imposible. Hay que empezar dando pequeños pasos que conducen a pequeños triunfos, que nos hacen recobrar nuestra autoestima. De este modo, conforme va aumentando la confianza en nosotros mismos, no necesitamos estar buscando angustiosamente la aprobación de los demás. Aquí te voy a enlazar el link del video donde vas a encontrar el test de autoestima para que aprendas a identificar cómo y dónde estás. Nos muestra realmente por dónde empezar a trabajar. Desde pequeños aprendemos que pertenecer es una necesidad básica. Y según Abraham Maslow, que fue el que inventó esta pirámide de necesidades, después del escalón de supervivencia y seguridad, surge una profunda necesidad humana llamada afiliación. Queremos ser parte de un grupo, sentirnos aceptados, valorados y amados. Pero es ahí donde empieza a nacer el miedo al juicio ajeno, el temor al que dirán. Y no es más que el reflejo de una ansiedad socialmente profunda y arraigada, el miedo a ser rechazados. Nuestra mente interpreta la desaprobación como una amenaza, porque en lo más profundo de nuestro cerebro aún operan mecanismos ancestrales. Eso es donde en las épocas antiguas quedar fuera de en un grupo podía significar hasta la muerte. Se presume que hoy ya no debería ser así. Pero emocionalmente lo seguimos viviendo con la misma intensidad. La psicología social lo explica también a través del concepto de autoconciencia pública. Cuando creemos que los demás nos observan y evalúan constantemente, sentimos la presión de actuar conforme a lo que esperan los demás. Y esto es lo que puede llevarnos a vivir no como realmente queremos ser, sino como creemos que debemos ser para agradar a los demás. Y es que el que dirán nos encierra en una jaula invisible, donde cada decisión pasa por un filtro externo. Cambiamos nuestra ropa, nuestras palabras, nuestras opiniones e incluso nuestros sueños se modifican por miedo al juicio de personas que muchas veces ni siquiera son parte de nuestra vida real. O sea, no hacen parte importante de nuestras vidas. ¿Y valdrá la pena renunciar a nuestra autenticidad por una aprobación que nunca es del todo segura, además? La psicología humanista, con Carl Roger a la cabeza, nos recuerda que solo cuando nos aceptamos plenamente y sin máscaras, comenzamos a experimentar una verdadera libertad emocional. Superar el miedo al que dirán no significa ignorar por completo a los demás, no, sino darle más peso a nuestra voz interior, más peso a la voz nuestra que a las voces externas. Eso significa vivir el ser, no desde la apariencia, porque al final del día quienes realmente importan no nos impide que actuemos como somos, ni nos piden que seamos como otros. Siempre van a amar y a querer y agradarles que seamos nosotros mismos sin miedo. En este espacio te voy a dar unos tips para identificar cómo enfrentar los miedos, saber cuáles son los que me atacan y cómo los puedo enfrentar. No olvides que entrar en una terapia formal te puede mostrar lo que en el espejo tú no ves. Ahora, convéncete que tus miedos irreales son simplemente cuestión de reconocerlos, enfrentarlos, trabajar en medir y fortalecer el autoestima es principal. Ten en cuenta lo siguiente, que sé que te van a ayudar a confiar un poquito más en ti. Primero, no olvides que los miedos son condicionados por tu contexto de vida. Sin embargo, el que fracasa no es el que no lo intenta y no consigue lo que espera, sino quien da el paso y aprende del proceso. Si alguien empieza a cuestionarte o a desanimarte, debes ver en su vida qué autoridad moral tiene para reprocharte, o para opinar, o para aconsejar sobre tu vida. Pregúntale qué está haciendo él o qué está haciendo ella para avanzar, para conseguir alguno de sus sueños. Quizás es tiempo de que usen esa energía que gastan en desanimar o cuestionar a otros para conseguir algo en sus propias vidas. Segundo, elige con quién te juntas. Todos tenemos esa imperiosa necesidad de arreglar las vidas ajenas sin mirar la nuestra. Ahora, hay que revisar cuántos de ellos de verdad saben de lo que hablan y cuántos solo opinan
porque lo ven en las redes sociales o porque no tienen nada mejor que hacer realmente. Aprende a diferenciar los unos de los otros, pero ten en cuenta que los primeros siempre te van a ayudar a avanzar. Los otros te estimularán a procrastinar y te sumirán en la desconfianza, pero solo si tú lo decides. Tercero, cuando te asalte la duda, esa duda frecuente que ronda siempre como el, pero y si lo hago así de pronto, o qué tal que todo eso que surge cuando tratas de avanzar con algo importante, pero al final casi siempre termina importando lo que piensan los demás. Entonces, mide o imagina cuál puede ser el peor logro y qué posibilidad tienes de que eso sea lo que obtengas. Relativiza, piensa en positivo, porque ¿y qué tal que este intento sí sea el que marque ese antes y después en tu vida? Cuarto, hay algo que por cultura y mucho en nuestra psicología, en lugar de animarnos a avanzar, nos paraliza y nos deja clavados siempre en el mismo lugar. No importa lo frustrado o infeliz que estés, si estás creyendo que tu idea es genial, cuando se llega el momento de actuar, atacan muchos pensamientos intrusivos que empiezan. ¿Qué tal que no me salga bien? Ahora, ¿qué van a pensar de mí? Ese miedo no es más que una falsa historia generada por nosotros mismos, por el pensamiento que permites que te ataque, pero que ahora estamos siendo más conscientes. Tenemos la obligación de darle la vuelta antes de que nos entierren el inconformismo y la resignación de no haber actuado, porque el que pagará el precio de seguir estancado no son esos que tendrán algo que decir. La vida es tuya, vívela, vívela de la manera en que te haga más feliz. Ahora, el miedo al compromiso suele ser una defensa que nace del deseo profundo de no ser heridos otra vez, ¿sí? Y no es frialdad, es autoprotección, comprensible. Pero cuando siempre elegimos el escape antes de la entrega, también nos privamos de experimentar vínculos auténticos, vínculos imperfectos, pero muy verdaderos. Comprometerse no es garantía de que todo va a salir bien, pero sí, a cambio, es una posible promesa de que puedes volver a creer. Puede ser una oportunidad para crecer, reparar y aprender que el amor no tiene que doler para ser real. Debes pensar que el primer compromiso no es con otra persona, sino con uno mismo. No sobraría que además revises si será un bucle donde intervenga otro miedo, como el abandono o el rechazo, que también es por esto que digo que es importante que los identifiques para saber en cuáles que tienes que trabajar. Por último, el miedo al rechazo. No es más que una forma en que nos vemos nosotros mismos. Cuando tememos no ser suficiente para alguien, es probable que estemos repitiendo una historia donde alguna vez sentimos que no lo éramos y necesitamos de nuevo buscar aprobación constante. Y eso cansa. Intentar encajar todo el tiempo te aleja de lo que auténticamente eres. Pero no estás aquí para gustarle a todos, estás aquí para vivir en paz contigo. Y fíjate que la verdadera aceptación no llega cuando todos te eligen, no, sino cuando tú decides dejar de esconderte, cuando realmente entiendes que no necesitas ser perfecto, que solo necesitas ser verdadero, auténtico, como seas. La belleza más grande del ser humano es ser auténtico. Es una sonrisa, una forma de ser y trabajar en tu autoestima. La seguridad en uno mismo y el amor propio no solo se nota, también se contagia y en automático inspiras admiración. Quien te vea en tu verdad y aún así elija quedarse, será siempre más valioso que 1000 personas que solo aman una máscara. El miedo al final es como un espejo. Es ese talento oculto que refleja con precisión milimétrica las partes de nosotros que hemos negado. Es como un espejo emocional. Cuando tienes miedo de no ser suficiente, quizás es porque una parte de ti ya se lo estuvo diciendo mucho tiempo a diario. Cuando tienes miedo a fracasar, tal vez ya llevas tiempo castigándote por no ser perfecto. Cuando tienes miedo a perder, quizás es porque algo no has sanado. El dolor, algún dolor de lo que ya perdiste no lo has sanado. El miedo no inventa nada nuevo, solo ilumina lo que ya vive en ti sin resolver. No se trata de no tener miedo, se trata de no dejar que el miedo tome el volante. Y algunas claves para en realidad empezar a trabajar con él desde la psicología. Es decir, tengo miedo de, ¿sí? Y ya empiezas a desactivarlo. Le pones rostro, escúchalo y pregúntate qué intento evitar, por qué no quiero sentir realmente lo que pueda que esté pasando en ese momento. Siente sin huir y permítete estar incómodo. La incomodidad es un puente hacia el crecimiento. Ahora, siguiente paso, escríbelo.
saca tus miedos al papel. Ahí se ven más claros y por supuesto se van a ver menos gigantes. Y busca lo que ese miedo está tratando de proteger en ti. Cada miedo quiere evitarte un dolor, sí, agradeceselo, pero luego elige con conciencia si lo quieres seguir escuchando. Mira bien tus miedos. Ellos te van a señalar el camino a tus partes no vistas, a lo que nos negamos, a lo que callamos, a lo que escondemos incluso de nosotros mismos. Y ahí es donde empieza el trabajo con la autoestima, con la sombra, que serán los siguientes episodios. Muchas veces el destino está lleno de repeticiones y relaciones que duelen, sabotajes, silencios y corazas, pero hay una salida y empieza reconociéndolo, que todo eso que hemos tratado de evitar no sea una rutina, que sea nuestro mapa, porque el miedo no debe ser un castigo. Tenemos que aprender a utilizarlo como una brújula. A veces la única forma que tendremos de avanzar es atravesarlo, porque al otro lado del miedo hay otra parte de nosotros que espera ser liberada, esa parte más auténtica, esa parte más viva. En el próximo episodio hablaremos de esa parte escondida, de la parte de tu sombra y de cómo, aunque la hayas rechazado, también te pertenece. Gracias por estar aquí y recuerda que este no es un podcast para que cambies, es un espacio para que recuerdes quién eres. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún rincón de ti algo se movió, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario. Tus palabras pueden ser la chispa que otro necesita para empezar su propio viaje de transformación. Cada vez que compartes, comentas o simplemente estás aquí, ayudas a que este espacio llegue a más corazones que también buscan luz en su sombra. No te pierdas el próximo episodio donde iremos aún más profundo en el camino hacia nuestra verdad interior. Gracias por estar aquí de nuevo, por ser y por elegir mirarte de frente. Nos encontramos en el siguiente episodio.